Y cuando nosotros estamos deteniendo el propósito de Dios en nuestra vida, Dios va a tener que tratar con lo que nos está deteniendo. Dios viene a Abraham no porque Isaac era pecado. Isaac era hijo de bendición. Por eso él le dice, tu único. Porque este es el que vale, porque este es el que yo ordené. Pero sabes, dentro de lo que le está diciendo, dentro del mensaje, le está diciendo también cuál es su problema. ¿Cuál es su problema? Le está diciendo, tu problema es Isaac. Ahora, ¿cómo? Eso parece que se contradice. Porque por un lado está diciendo, tu hijo, tu único, queriendo decir el de bendición. Y por otro lado le está diciendo, este es tu problema. ¿Y cuál es el problema? Que cuando Dios le dio a Isaac, a Abraham, se lo dio con el propósito de bendecirlo, pero no de que se convirtiese en su Dios. No que se convirtiese en lo más importante de su vida. Y hay muchas cosas en nuestras vidas, que están sujetando lo que Dios quiere hacer con nosotros. El propósito de Dios con nosotros. ¿Sabe? Dios llamó a Abraham, no lo llamó con cualquier llamado. Este hombre recibió un llamado tremendo, grandísimo de parte de Dios. Desde el principio, Dios lo separa de su casa y de su parentela. Se lo lleva a otra tierra, a la tierra prometida. Lo saca donde está. ¿Por qué? Porque tiene propósitos. Pero ahora esos propósitos se estaban acortando una vez más. Y no es la primera vez. Una vez más se estaban acortando. Y Dios tiene que venir ahora y tratar con esa área. Y la única manera, ahora escucha bien esto. La única manera de Dios poder quitar lo que está estorbando en tu vida, la única forma en que Dios puede quitar el impedimento de que Él haga su voluntad en tu vida es si tú se lo entregas a Él. Amén. Yo creo que no todos escucharon esa parte. Si yo no quiero entregarle algo a Dios, aún me puedo ir al infierno. Y mi alma se puede perder por yo no querer entregárselo a Dios. Y Dios no me lo va a quitar a la fuerza. No me va a obligar a que yo se lo entregue. No me va a poner en una posición que yo no tenga otra que entregárselo. Hay personas que vienen y dicen, Señor, quítame esto de mi vida. Y no saben lo que están hablando. Porque Dios no quita, Dios da. Dios, yo lo veo en la Biblia. ¿Sabe? La palabra de Dios es muy clara cuando habla de que toda buena dádiva, todo buen regalo procede de Dios. La palabra de Dios también nos dice a nosotros, hay algunos que vienen como, por ejemplo, Job declara, Dios dio, Dios quitó, hágase la voluntad de Dios. Pero sabes, realmente no es que Dios quitó. Realmente, porque la palabra quitar quiere decir a la fuerza. Realmente, fíjate, dice la palabra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo tiempo de arrepentirse y de regresar. Dios los saca de Egipto, ¿pero por qué? Porque ellos quieren salir de Egipto. No porque Dios los está obligando. Tuvieron tiempo de arrepentirse. Tú vas y lees a Hebreos capítulo 11 que habla de la fe. El capítulo de la Biblia que más de la fe habla. Y vas a ver que aún aquellos que fueron sacrificados para el Señor, que murieron como mártires para el Señor, tuvieron oportunidad de arrepentirse, de cambiar de manera de pensar. Escogieron ellos ese camino. El Señor nos dice, he aquí, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Ahora escoge tú.
Nadie, ninguno de nosotros puede obligar a una persona a dejar algo. La persona tiene que estar dispuesto a entregarlo, a darlo, a entregarlo. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham, si no hubiera conocido a Dios, hubiera puesto a cuestionar a Dios. Pero, ¿por qué Abraham lo conocía? Porque ya Abraham había pasado por esto. En una ocasión Dios viene a donde Abraham, capítulo 12 de Génesis, y le dice: yo te voy a hacer a ti padre de multitudes. Y Abraham empieza a cuestionar a Dios. Vamos a ir allí, vamos a ir a Génesis capítulo 12, aunque quiero concentrarme el mensaje donde estamos, pero vamos a ir para poder entender. Ve conmigo al versículo 12:2, Génesis 12:2. Y haré en ti una nación grande, y te bendeciré. Vamos a comenzar de nuevo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, mira esta promesa, en ti todas las familias de la tierra. Pero Abraham tuvo un problema con esto, porque cuando él está saliendo de donde Dios lo llamó, él no sale como Dios lo mandó. Si tú lees el 12:1, Dios le dice que deje su casa y su parentela. Pero Abraham, que todavía Dios no le había cambiado el nombre, no siguió las instrucciones de Dios como Dios se las había dado. ¿Qué fue lo que hizo? Se llevó con él a su sobrino. Y su sobrino fue causa de mucha batalla, de muchos dolores. Dolores que ya en el capítulo 22, ya Abraham había sufrido, había pasado por ellos. ¿Te recuerdas Sodoma y Gomorra y lo demás? Todos esos problemas que le trajo su sobrino. Y ahora Abraham había aprendido que con Dios uno tiene que seguir las instrucciones que Dios nos da, tal y como Dios nos las da. Porque si no seguimos las instrucciones como Él nos las da, Él te lo va a permitir. ¿Sabes? Es que eso es lo curioso de Dios. Escúchame. Yo te dije que van a haber momentos donde vas a querer esconderte detrás de una piedra. Porque hay muchas veces que nosotros no seguimos las instrucciones que Dios nos da. Y nosotros vemos que todavía estamos vivos. Y vemos que todavía no estamos en una cárcel. Y vemos que todavía tenemos comida. Y vemos que pudimos comprar el auto. Y vemos y decimos, quiere decir que estuvo bien con Dios. No te equivoques. Porque muchas veces cuando no seguimos las instrucciones de Dios como Dios nos las da, después tenemos que sufrir mucho, mucho a causa de esa desobediencia a medias. Porque queremos ser obedientes a medias. Y a causa de no haberle entregado a Dios, de no haberle dado a Dios todo lo que Él nos pedía, y haberle dado solamente un poquito de lo que nos estaba pidiendo, cortamos la bendición en nuestras vidas. Cortamos, detenemos la bendición en nuestras vidas. ¿Sabe? La bendición de Dios es un constante fluir. Escúchame, iglesia. La bendición de Dios es un río de aguas vivas. Cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que ella podía recibir aguas vivas que fluyeran dentro de su ser, ¿sabe lo que el Señor estaba hablando? ¿Sabe lo que es un agua viva? Un agua viva no es un agua estancada. Un agua viva es un agua que fluye, que corre, que no se detiene.